Una vez calculada la derivada de una función f de x, esta se emplea para simplificar cualquier cálculo donde aparezca el límite del cociente incremental de f de x cuando h tiende a 0. Por ejemplo, observe que la función del ejemplo anterior es en esencia la misma que la función de la distancia s igual a 16t al cuadrado, que aparecía en el problema del cuerpo de caída libre. Usando el resultado del ejemplo anterior, la velocidad del cuerpo en caída libre en un instante t igual a 2, ahora se calcula sustituyendo simplemente t igual a 2 en la fórmula para la derivada s' de t. Entonces vemos que en ese caso la velocidad es igual a s' en 2, es igual a 32 por 2 y es igual a 64. Del mismo modo, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de s de t en el punto P2,64 está dada por la pendiente igual a s' en 2 igual a 64. Para referencias futuras, las observaciones hechas acerca de las razones de cambio y de las pendientes se pueden resumir usando la notación de derivada como sigue. La pendiente como derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva igual a f de x en el punto C, f de c, es m tangente, es decir, la pendiente de la recta tangente, igual a f' de c. Y la razón de cambio instantánea como derivada, la razón de cambio de f de x respecto a x cuando x es igual a c, está dada por f' de c. Vamos a ver otro ejemplo, dice calcular la derivada de f de x igual a x al cubo y luego utilizarla para determinar la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a x al cubo en el punto donde x es igual a menos 1. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente en este punto? Bueno, vemos que en este caso tenemos esta solución. La pendiente de la recta tangente a la curva y igual a x al cubo en el punto donde x es igual a menos 1 es f' en menos 1 igual a 3 por menos 1 al cuadrado igual a 3. Entonces, en un principio lo que se hizo es hallar la derivada. En este caso se hizo por la definición nada más, el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0. Y se llegó a la derivada. Luego, ¿qué se hace? Se reemplaza, como dice x igual a menos 1, se reemplaza en la función derivada a x por menos 1 y se encuentra esa pendiente de la recta tangente. Para determinar la ecuación de la recta tangente, también se necesita encontrar la coordenada y el punto de tangencia. En este caso, tenemos el valor menos 1, x igual a menos 1, y nuestra función es y igual a x al cubo. Entonces, reemplazando en la función original a x por el valor que consideramos en este caso que es menos 1, vamos a encontrar el punto, en este caso, al reemplazar nos da menos 1, encontramos el punto menos 1, menos 1. Y vemos que ya teniendo la pendiente de la recta tangente a través de la función derivada, teniendo el punto de tangencia, que en este caso sería el punto menos 1, menos 1, en este caso, en el tercer paso, lo que se hace es se aplica la fórmula de punto pendiente para encontrar finalmente esta recta que sería nuestra recta tangente a la curva x al cubo. Entonces, acá gráficamente lo que se representa es primero la curva x al cubo y tenemos el punto de tangencia menos 1, menos 1 y la recta, esta recta que aquí se ve, es la recta 3x más 2. Entonces, de esa forma encontramos la ecuación de la recta tangente a la curva dada. Mediante la definición de derivada encontramos su pendiente, a través del punto encontramos el punto de tangencia y mediante la fórmula de punto pendiente encontramos finalmente la recta.
Bueno, acá otro ejemplo dice, un fabricante determina que cuando se producen X miles de unidades de cierto artículo, la utilidad generada será P de X, igual a menos 400X al cuadrado más 6.800X menos $12.000. ¿A qué razón cambia la utilidad respecto al nivel de producción X cuando se producen 9.000 unidades? Bueno, en este caso, cuando el nivel de producción es X igual a 9, es decir, 9.000 unidades, la utilidad cambia a una razón de P' en 9. En este caso, obviamente, no está todo el proceso, pero se encontró primeramente la derivada de P', la derivada de P de X, P' de X, a través, obviamente, nuevamente de la definición de derivada, el límite del cociente incremental cuando h tiende a 0. Se encuentra esta función derivada y se reemplaza en la función derivada a x por 9, es decir, 9.000 unidades, y se encuentra que es menos $400 por miles de unidades. Entonces, en el ejemplo se determinó que P' de 9 es igual a menos 400, lo que significa que la recta tangente a la curva de utilidad I igual a P de X tiene pendiente dirigida hacia abajo en el punto Q, donde X es igual a 9. Debido a que la recta tangente en Q tiene pendiente hacia abajo, la curva de utilidad debe bajar en Q. Por ello, la utilidad debe ser decreciente cuando se producen 9.000 unidades. La importancia del signo de la derivada se resume en el siguiente cuadro. Entonces acá tenemos la gráfica también, que no la habíamos visto, pero tenemos la curva, que en este caso es una parábola, la curva P de X, y la recta tangente en el punto Q, que vemos que es decreciente. Bueno, en este caso dice si tenemos la importancia del signo de la derivada, que era lo que estábamos viendo anteriormente. Aquí cuando derivamos, vimos la importancia del signo de la derivada, que nos dio, en este caso negativa, la función decreciente. Entonces, si la función f es derivable en x igual a c, se tiene que f va a ser creciente en x igual a c si f' en c es mayor a 0. Y va a ser decreciente en x igual a c si f' en c es menor a 0. Entonces acá tenemos los dos casos en forma gráfica. Tenemos la curva f de x y tenemos f' en c mayor a 0. En este caso vemos que es creciente la curva porque su derivada en ese punto es positiva. En este caso vemos que la curva decrece porque la derivada en ese punto es negativa o menor a 0. Entonces esa es la importancia del el signo que tenga la derivada. La curva de la cual surge la derivada va a ser creciente o decreciente dependiendo de si la derivada es positiva o negativa. Bueno, aquí tenemos las distintas notaciones de derivada, esto lo pueden encontrar también en la teoría. Tenemos que, les leo, dice algunas veces la derivada f' de x de y igual a f de x se escribe como el diferencial de y respecto del diferencial de x, o el diferencial de f igual respecto al diferencial de x. En esta notación, el valor de la derivada en x igual a c, es decir, f' de c, se escribe como diferencial de y respecto de x en x igual a c, o bien diferencial de f respecto de x en x igual a c. Por ejemplo, si y es igual a x al cuadrado, entonces el diferencial de y respecto del diferencial de x es igual a 2x. Y el valor de esta derivada en x igual a menos 3 es diferencial de y respecto del diferencial de x en x igual a menos 3 es igual a 2x en x igual a menos 3 es igual a menos 6. La notación diferencial de y respecto de x para la derivada sugiere una pendiente,
el incremento de y respecto del incremento de x, y se puede considerar como la razón de cambio de y respecto de x. Algunas veces es conveniente abreviar la expresión. Cuando y es igual a x al cuadrado, entonces tenemos que el diferencial de y respecto del diferencial de x es igual a 2x. Al escribir simplemente diferencial de x al cuadrado respecto de x igual a 2x, que se lee la derivada de x al cuadrado respecto a x es igual a 2x. Bueno, esas son nada más que las notaciones. Nosotros por lo general cuando trabajamos con derivada usamos esta expresión f' de x, ¿sí? Pero estas distintas notaciones vamos a ir utilizando más adelante cuando trabajemos con los diferenciales. Bueno, ahora vamos a ver que es como un teorema de derivabilidad y continuidad. Dice, si una función f de x es derivable en x igual a c, entonces la gráfica de y igual a f de x tiene una recta tangente no vertical en el punto P, C, f de c, así como en todos los puntos de la gráfica que están cerca de P. Es de esperar que esta función sea continua en x igual a c, ya que una gráfica que tiene una recta tangente en el punto P no puede tener un hueco o espacio en P. Para resumir, tenemos esta definición: continuidad de una función derivable. Si la función f de x es derivable en x igual a c, entonces también es continua en x igual a c. Adviértase que no se está afirmando que una función continua debe ser derivable. Por supuesto que se puede demostrar que una función continua f de x no será derivable en x igual a c, si f' de x tiende al infinito en x igual a c, o si la gráfica de f de x tiene un pico en PC f de c, es decir, un punto donde la curva hace un cambio abrupto de dirección. Si f de x es continua en x igual a c, pero f' de c es infinita, entonces la gráfica de f quizás tenga una tangente vertical en el punto PC f de c, que es lo que ocurre en el ítem A, o una cúspide en P, que es lo que ocurre acá en el gráfico B. La función valor absoluto, es decir, esta función f de x igual a valor absoluto de x, es continua para todos los x, pero tiene un pico, vemos aquí que tiene un pico, en el origen 0, 0. En D, en este caso también se muestra otra función que tiene un pico. Entonces, estamos diciendo que una función que es derivable, entonces es continua, pero no toda función que sea continua implica que sea derivable. Entonces, el recíproco no es verdadero. No es una función derivable, es continua, pero no una función continua, siempre es derivable. Vamos a ver ahora algunas reglas o técnicas de derivación. Porque si se tuvieran que utilizar la definición del límite cada vez que se deseara calcular una derivada, sería un poco tedioso y difícil hacer uso del cálculo en las aplicaciones. Por esta razón existen técnicas que simplifican en gran medida el proceso de derivación. Vamos a ver primero la regla para la derivada de una constante. En este caso, tenemos que la regla de la constante dice que para cualquier constante c, la derivada de c respecto de x es igual a 0. Entonces, la derivada de una constante siempre es 0. Esto se puede observar en el gráfico de una función constante, en este caso tenemos f de x, o sea, y igual a c, que es una recta horizontal. Como la pendiente de esta recta es 0, en todos sus puntos se deduce que f' en x es igual a 0. Ahora veamos una demostración utilizando la definición de límite. Perdón, se me corrió, ahí está. Entonces, aplicando la definición de límite, tenemos f' de x igual al límite del cociente incremental cuando h tiende a 0. En este caso, solamente nos queda el límite cuando h tiende a 0 de c menos c sobre h,
No hay ni un incremento en la función porque no hay ninguna variable x en la función que se pueda incrementar. Entonces no se puede incrementar esta función y como el numerador es 0, la función es 0 y el límite es 0. En ese caso, entonces, la derivada de esta función es 0. Bueno, vamos a ver otra regla, en este caso, la regla de la potencia. En este caso tenemos que para cualquier número real n, la derivada de x a la n respecto de x es n por x a la n menos 1. Es decir, para hallar la derivada de x a la n, se le resta 1 al exponente n de x y se multiplica la nueva potencia de x por el exponente original. La regla de la potencia se puede utilizar para derivar radicales y recíprocos, escribiéndolos primero como funciones de potencia con exponentes fraccionarios o negativos según sea el caso. En este caso tenemos dos ejemplos, vamos a ver dos ejemplos. Primero vamos a ver directamente una potencia de exponente natural aplicando la regla de la potencia, que vemos que su derivada es simplemente, como decía la definición, restarle 1 al exponente, en este caso era al cubo, entonces nos queda al cuadrado, y multiplicar a la expresión por el exponente original, que era 3. Entonces nos queda 3x al cuadrado. Y luego vamos a tener dos ejemplos, porque esta misma regla de la potencia se puede utilizar para raíces o para expresiones racionales. Entonces, cuando tenemos una raíz, sabemos que podemos expresar a esta raíz como una potencia de exponente fraccionario. Y en este caso, si derivamos a través de la regla, es lo mismo, nada más restamos 1 al exponente y nos queda menos 1/2, y premultiplicamos a toda la expresión por ese exponente y nos queda 1/2 x a la menos 1/2. Y para derivar una función de este tipo, racional, donde la variable aparece como denominador, sabemos que podemos expresar a esta función de esta manera y nos queda con un exponente negativo. En este caso, si resto 1, va a ser menos 2 menos 1 va a ser menos 3, y premultiplicando la expresión por el exponente original es menos 2 por x a la menos 3. Entonces vemos que la regla de la potencia se puede adaptar para diferentes funciones, por eso es una regla muy importante de conocerla o de saberla. Luego tenemos la regla de la constante y la regla de la potencia proporcionan fórmulas simples para calcular las derivadas de un grupo importante de funciones. Pero para derivar expresiones más complicadas se necesitan saber cómo manipular las derivadas de forma algebraica. Entonces, ahora vamos a ver dos reglas que establecen que las derivadas de múltiplos y sumas de funciones son múltiplos y suma de las derivadas correspondientes. En este caso, la primera regla que tenemos, la regla del factor constante, dice si c es una constante y f de x es derivable, entonces c por f de x también es derivable. Y en este caso tenemos que la derivada respecto de x de c por f de x es igual a c por la derivada de f de x. Entonces c es una constante, como vemos en el ejemplo, tenemos una constante por una función, entonces a esa constante la podemos sacar fuera y simplemente derivamos la función, en este caso una potencia, y esa constante queda multiplicando a la derivada de, en este caso, de la función potencia.